Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos aquí para hacer una entrevista de radio. Entonces, bueno, empecemos con las preguntas. ¿Cómo conoce la radio? La radio, la primera persona que me enseñó de la radio fue mi abuela. Ella escuchaba novelas, escuchaba las cosas y era nuestro mejor medio en ese momento para escuchar lo que pasaba en el exterior. ¿Y cómo accedía a la información dada por la radio, además de la forma audible? ¿Cómo accedía yo? Bueno, a lo que es la parte de formación, accedíamos a través de folletos que nos llegaban a la casa. Nosotros los habíamos solicitado porque comenzamos a hacer un curso. Se llamaba en aquel entonces la Biblia al día. Eh, ¿Qué tipo de programas se desarrollaban allí? Más que todo era como seminarios bíblicos, cursos bíblicos y los hicimos por correspondencia. O sea, que no importaba la edad. No importaba la edad. De hecho, yo era muy joven en aquel entonces para hacer eso. ¿Y cómo se podría llegar a calificar la educación por la radio con respecto a la virtual? Pues la educación, yo creo que eso va de acuerdo a las etapas de la vida y a lo novedoso de la tecnología. Pero era muy emocionante escuchar la radio y poder analizar y poderse uno imaginar y esperar que llegara el folleto por correspondencia, poderlo volver a mandar y poder ser uno certificado a través de eso. Era como muy novedoso y como creaba mayor ansiedad. Claro. Pero entonces, ¿esto era lo que más le gustaba de este tipo de educación o qué era lo que más le gustaba? Lo que más me gustaba de ese tipo de educación era eso precisamente, la perspectiva que desarrollaba, la ansiedad para uno como, bueno, ya me voy a graduar y cuánto me falta. Y, Era bien chistoso, sí, nosotras, y todas lo hicimos, somos 4 hermanas, una era muy pequeña, pero tres de nosotras, las mayores, lo hicimos y fue chévere, fue un reto para nosotras en aquel entonces. y qué fue, o sea, qué era lo más desagradable, qué fue lo que más les disgustaba de este tipo de educación. No verle la cara a las personas, tener que imaginarnos todo, Sí. teníamos que desarrollar mucha creatividad. ¿Qué tipo de dificultades se presentaban para acceder a esta educación? Primero que quedaba en Miami, Florida, y nosotros no podíamos ir hasta allá a presentar. Segundo, que en aquel entonces a nosotras como mujeres no nos dejaban salir mucho a la calle. Entonces no teníamos muchos accesos a lugares públicos por mis padres, no nos daban muchos permisos. Entonces la radio era para nosotros como nuestro escape. Allí escuchábamos novelas, hacíamos de todo. Entonces podíamos jugar mucho con la imaginación y la creatividad. Claro. ¿Cómo hacían las evaluaciones? Nos mandaban un folleto y nosotros lo hacíamos muy honestamente. Nos mandaban y nosotros lo escribíamos de acuerdo a las clases que habíamos recibido y lo devolvíamos y nos felicitaban siempre porque éramos muy pilas. Bien. ¿Cómo se efectuaba la comunicación entre el receptor y Entre el radio escucha y... ¿qué? Pues el periodista, no, la persona, el locutor y nosotros los oyentes era muy difícil porque nosotros solamente confiábamos en lo que nos mandaban y ellos confiaban en lo que recibíamos, en lo que ellos recibían. Y después la devolución, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá, sin conocernos, sin saber quiénes éramos, pero qué tipo de lenguaje se manejaba? bueno, el largor de nosotros era muy cristiano. Entonces, las respuestas siempre eran como muy concretas de acuerdo a la Biblia y lo que nos pedían y ya, pero yo nunca conocí a la otra persona ni la otra persona me conoció a mí. Pero el lenguaje era rústico, era muy a la época, Era muy... muy sencillo, un lenguaje muy sencillo, no era ni rústico, era muy sencillo, no es difícil de entender. Entonces, a partir de eso, ¿qué se podría o qué opina de la educación actual, que es la virtual? Pues de acuerdo a eso, la educación virtual tendría
muchas cosas a favor. Por ejemplo, saber mi interlocutor, puedo ver de cerca a la otra persona, tengo acceso a miles de portales, tengo mayor acceso a información que jamás obtenida en la vida, yo creo. Y entonces ya reuniendo todas estas preguntas y para terminar, se podría concluir si realmente aprendió. Claro, para recordar hasta cómo se llama hoy en día ese programa, estamos hablando de hace 28 años, casi 30 años. Bueno, muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Bueno, feliz noche. Gracias.